Cuando le pedí a la inteligencia artificial con la que trabajo últimamente, con Google, los datos de John Carlos Mark, me dijo, llevas al programa a una autoridad mundial en salud pública. Yo dije, ¿mundial? Seguro, más que mundial, porque he conocido en muchos sitios. Cuando hablé el otro día con dos técnicos en Sudáfrica, alguien me comentó, hay un especialista en salud pública que tenía una escuela pública y tal y cual. Y la verdad es que ha sido curioso, pero en los últimos días mucha gente me ha mencionado su trayectoria, su capacidad y su honradez probada. Tanto que la vamos a poner a prueba hoy, porque hoy los datos que llevamos a escena son dos datos muy importantes. El tema de las partículas y el tema del sol, la calor, el cambio climático. John Carlos Mas, gracias por estar. Veo que en un buen día, porque se ve por la ventana, y gracias por estar siempre atento a la salud pública. Gracias a ti, Pepe. Un placer estar aquí contigo. Pues vamos al lío. El calor mata. La afirmación parece muy simple, pero es la pura realidad. El calor y el cambio climático, ¿verdad? El calor es mortal, el calor mata y en los últimos años ha matado a mucha gente en Europa, mata sobre todo a personas mayores, a personas con enfermedades crónicas también, pero también a niños y a mujeres embarazadas. Y es una cantidad de personas muy elevada. En el año 2022, más de 60.000 personas murieron en Europa en ese verano. En este año, una semana, más de 9.000 personas han muerto en Alemania, más de 9.000 personas en Alemania. Eso implica que la cantidad de mortalidad que va a haber durante este verano va a ser muchísimo mayor a la de esos 60.000 personas en Europa en el año 2022. Y todo eso afecta sobre todo aparte de la gente más vulnerable, diríamos gente mayor y gente con enfermedades crónicas, a gente más pobre, la gente que no tiene recursos para poder poner en sus casas elementos de refrigeración que puedan ayudar a que tenga un verano mejor. Por tanto, una problemática muy importante de salud pública que afecta a mucha gente. El complicado dato de cuánta gente muere por el calor es complicado de por sí porque no está desagregado y porque por no sé que sea un golpe de calor no se deja constancia de que ha habido una muerte en un enfermo crónico por esta cuestión, ¿no? Eh, Perdona. El tema Esta, de esta, los datos es verdad que estadísticas. son. Estadísticas, Sí, decía. sí, las estadísticas son complicadas porque no todo el mundo registra una muerte por calor como una muerte por calor. Y eso es un problema muy importante, ¿no? Pero hay que trabajar para prevenir esa cantidad de muertes. Hay que trabajar desde ayuntamientos, desde comunidades autónomas para poder mejorar todas las situaciones que hay de calor existentes. Hay que hacer refugios climáticos, hay que sembrar más árboles, hay que trabajar para que la gente entienda que a mediodía no debería trabajarse determinadas profesiones por el hecho del calor. Y por tanto, estas cuestiones debería ser alguna cuestión fundamental. Y en todo ello es evidente que afecta de forma muy importante el cambio climático, más episodios de temperaturas extremas, más duración de esos episodios, noches más cálidas, y una temporada de calor que ha empezado antes, este año 2026 ha empezado antes y sin duda alguna terminará más tarde, ¿no? Y eso tiene consecuencias sanitarias, aumentando el riesgo de mortalidad entre un 9,1% y un 10,7% por cada grado que la temperatura supera el umbral de riesgo sanitario. Y eso, sin duda alguna, lo convierte en un problema de salud pública que, vuelvo a decir, los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen que abrir espacios climáticos seguros, garantizar acceso al agua, adaptar horarios de actividades, proteger a trabajadores municipales, aumentar las zonas de sombra, plantar árboles, crear refugios climáticos y proteger especialmente los barrios más vulnerables. Es evidente que barrios que no tienen árboles es un problema,
y hay que reforzar todas esas personas que hemos dicho que tienen más problemas. Y por tanto, el papel de los servicios sociales es muy importante para ayudar a minimizar estos casos. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si escuchamos un análisis de 1 minuto 35 segundos de la inteligencia artificial? He chequeado casi 150 fuentes de información para conseguir muchos datos y al final hemos resumido todo en 1 minuto 35. Necesitáis saber sobre el impacto del calor extremo en la salud en España. Fijaos, el calor se ha vuelto un asesino silencioso. Una escalada que nos obliga a dejar de ver el verano como unas simples vacaciones y entenderlo como un auténtico reto de supervivencia pública. Primero, para entender la magnitud del problema, miremos a las víctimas. En el verano de 2025, el sistema MOMO, que vigila la mortalidad, estimó unas 4.000 muertes por calor. Un brutal aumento de casi el 90% interanual. Y ojo, el 96% de los fallecidos tenían más de 65 años. Es literalmente como si un desastre natural invisible arrasara pueblos enteros cada verano. Estamos normalizando una crisis masiva solo porque ocurre en silencio. Segundo, hay que entender por qué impacta de forma tan desigual. La famosa cultura del calor. A ver, 28 grados en Galicia pueden ser más letales que 37 en Andalucía por pura falta de adaptación estructural. Según el informe Lancet Countdown 2026, menos del 1% de los comunicados políticos valoran salud de cambio climático. Es como intentar apagar un incendio dándole la espalda al fuego. Finalmente, la política va tan mal que necesitamos ser medidas ciudadanos. Este cambio de salud puede venir bajo razones climáticas. El índice Kairos no reduce la mortalidad. La OMS asegura que estas muertes son evitables. Pero bueno, una alerta en el móvil no sirve de nada si no reaccionas. Protegerse del calor tiene que ser un autorreflejo, tan automático como ponerse el cinturón de seguridad. En definitiva, el calor extremo ya no es solo decir autosolazo. Es una emergencia sanitaria que exige alertas precisas, adaptación inteligente y mucho menos pasividad política. Dicho queda, ¿no? Sin duda alguna. Y en eso tenemos que aprender a hacer cosas que podemos hacer individualmente. Podemos esperar de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos municipales, acciones, pero es evidente que cada uno de nosotros tenemos que hacer cosas. Tenemos que beber agua regularmente, aunque no tengamos sed. Tenemos que permanecer en un lugar fresco o climatizado. Tenemos que dar persianas. Tenemos que ventilar cuando la temperatura exterior baje, hay que utilizar ropa ligera, hacer deporte a determinadas horas, hay que refrescarse con duchas o paños húmedos. Es decir, todas estas cosas son importantes para mejorar nuestra salud individual, que forma parte de la prevención que hay que hacer para evitar esa muerte silenciosa, como muy bien decía el informe, ¿no? Tenemos que saber qué síntomas deberían preocuparnos cuando hay dolor de cabeza intenso, cuando hay mareo, cuando hay debilidad extrema, cuando hay náuseas o vómitos, cuando hay calambres, cuando hay sed intensa, cuando hay confusión, cuando hay sueño, cuando hay desorientación, cuando hay alteraciones de la conducta o pérdidas de conocimiento. Es evidente que hay que pensar que algún problema hay en nuestro cuerpo y es evidente que eso pasa porque la piel está más caliente, porque la temperatura corporal puede estar más elevada, y todo eso genera esa confusión, esta situación de pérdida de conocimiento y puede llegar a que fallen los órganos de nuestro cuerpo y a personas que tienen una enfermedad crónica, que tienen una enfermedad, una diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad cardiovascular, puede generar un desequilibrio general y llevar a la muerte. Luego, quiero decir que el mejor consejo que podemos dar en estos días a la población de riesgo, que veo que es la de más de 60 años, con diferencia. Es evidente, ¿no? Por tanto, el cuerpo, cuando ocurren estos espacios de calor que normalmente no se refresca ni por las noches, es evidente que necesitamos cualquier persona recuperarnos durante la noche, ¿no? Y si las temperaturas nocturnas permanecen elevadas durante varios días, es evidente que no podemos ayudarnos, no nos ayuda a refrescar globalmente, ¿no? Y por tanto, un elemento fundamental son que las temperaturas nocturnas de alguna forma bajen, y eso es muy importante para poder mantener una temperatura adecuada y poder mantener un espacio, una situación mucho mejor.
Veo Y sin duda alguna, sí, decía que sí, veía una cosa importante. Nos fijamos en los pronósticos de AEMET, pero Meteosalud es tanto más importante para salir adelante, ¿no? es evidente, es evidente. Y tenemos que saber que en estos tiempos que corren, tenemos que nuestra supervivencia implica tener en cuenta, genera irritabilidad, genera problemas de salud mental, genera problemas cardiovasculares, genera desequilibrios de las situaciones de mucha gente y ante ello tenemos que intentar mejorar nuestra salud y nuestra salud física y nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud mental, que es muy importante. ¿eh? Toda la Eso irritabilidad que viene genera el de, calor es algo que hay que intentar minimizar y hay que minimizarlo. Sí, sí, sí. sí, decía que curiosamente ¿Qué dirías? si uno analiza las noticias de sucesos en el verano, hay mucha bronca familiar, hay mucho roce, mucha gente cabreada, mucha pelea callejera, hay circunstancias que determinan que alguien no aguanta más y que explota. Y tiene que ver esta historia. Sin duda, y la realidad, incluso hay que saber que también aumenta no solo los problemas de salud mental y los problemas de irritabilidad, sino también puede aumentar los suicidios, y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero básicamente lo que hay en estas historias es que el calor genera un desequilibrio de nuestro cuerpo y que a personas más vulnerables porque tienen una problemática de salud de base o porque tienen una edad mayor, el calor genera una problemática que se añade, sobre todo en personas que tienen una vulnerabilidad, una pobreza mayor, una dificultad para hacer, hacer una cosa que es fundamental y es intentar poder refrigerar sus casas. Y como no lo pueden hacer, esto aumenta la problemática de esas personas. Repasemos los datos del brutal verano de 2025 en España. Queda claro que prepararnos ya es urgente. Olvidemos la clásica idea del verano de playita y relax. Los datos revelan una amenaza para la salud muy real. 3.832. Esas son las muertes estimadas por el momo debido al calor extremo. Escalofriante. Hablamos de casi el doble que el año anterior, un aumento del 87% en mortalidad. Y la cosa no queda ahí. Los episodios de riesgo extremo se dispararon a 870, un salto tremendo. En resumen, el calor extremo ya no es una simple molestia de agosto, es un grave peligro sanitario. Pero, ¿quién sufre más? Pues personas mayores, gente con enfermedades crónicas, quienes viven solos o quienes trabajan al sol. Resulta que casi todas las víctimas superaban los 65 años. La edad avanzada multiplica muchísimo el riesgo. Sorprendentemente, el norte sufrió muchísimo. Al ser regiones más frescas, faltaba adaptación estructural para soportar temperaturas tan altas. Y aquí entra el concepto clave, la cultura del calor. Son esos hábitos y diseños urbanos para sobrevivir al fuego. Lo curioso es que la temperatura que resulta mortal cambia totalmente según la región en la que estemos. Por esa falta de costumbre, 28 grados en Galicia pueden ser más letales que 37 en Andalucía. Pero oye, hay esperanza. Adaptarnos individual y comunitariamente funciona de verdad. Es nuestra mejor baza para prevenir tragedias. Nuestra primera línea de defensa es Meteosalud, el sistema de alertas que salta justo cuando peligra la salud pública. A diferencia de la EMET, que avisa del tiempo, Meteosalud se centra exclusivamente en nuestros riesgos fisiológicos reales. Sus niveles por colores son clarísimos, nos indican perfectamente cómo va escalando el peligro, especialmente para grupos más vulnerables. El año pasado se enviaron más de 100.000 mensajes directos, avisaban a la gente del peligro térmico inminente. Toca hidratarse sin tener sed, buscar la sombra, estar informados y, muy importante, echar un ojo a nuestros mayores. Como bien dice Lancet Countdown, mejorar siempre estos sistemas de alerta resulta vital. Literalmente salva muchísimas vidas. Cada verano será más duro. ¿Lograremos hacer de esta adaptación nuestra mejor herramienta de supervivencia? Ahí queda la reflexión. ¿Seremos capaces de adaptarnos, profesor?
Es evidente que la adaptación es necesaria, pero hay que decir que también hay problemas adicionales que hay que tener en cuenta, ¿no? El calor, el cambio climático también tiene otros efectos importantes y es los incendios. Y de eso no hemos hablado, pero hay Los problemas. incendios tienen otro problema, aumenta la emergencia climática, sin duda. Y eso es algo que es un problema añadido, ¿no? El humo de los incendios contiene partículas que también afectan a la salud de mucha gente. Partículas asesinas, decíamos el otro día, porque además están en el ambiente y una vez que son ingeridas y quedan dentro del organismo ya es muy difícil evacuarlas, ¿verdad? Es así, ¿no? Tenemos el humo de los incendios, contiene partículas finas como la PM2,5, tiene monóxido de carbono, tiene numerosos compuestos tóxicos que penetran profundamente en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo. Y eso es un problema añadido, ¿no? Aumenta las crisis asmáticas, aumenta las exacerbaciones de las personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aumentan los infartos de miocardio, aumentan los ictus y aumentan las hospitalizaciones, por tanto, por enfermedades respiratorias cardiovasculares, ¿no? Y además, no solo afecta a las zonas de cerca de un incendio, sino que también afecta a zonas lejanas, ¿no? Y eso es un problema cientos de kilómetros del lugar donde ha habido el incendio, y por tanto el impacto hay que recordar que no termina cuando se extingue el incendio, sino que sigue afectando a las personas que viven cerca, pero también a las que viven lejos de esas zonas donde el fuego ha quemado los árboles, fundamental para minimizar el calor, y a quemar también a generar unas partículas que van a cientos de kilómetros afectando a la salud de mucha gente. Y las escorrentías es otro tema muy importante porque los restos, las cenizas van a parar al cauce de los ríos con las primeras lluvias. Esto es otro peligro también del que no se habla, ¿no? Efectivamente, por tanto, los problemas ambientales de los incendios son muy importantes. Hay un deterioro de la calidad del aire, pero también de la calidad del agua, también de los ecosistemas en general y, por tanto, todos los ríos están afectados alrededor de estas cuestiones, ¿no? Por tanto, es un elemento que hay que tener en cuenta. No se habla mucho de los efectos que tiene el incendio en las personas. Se habla del incendio de las zonas afectadas, de las muertes por los incendios, como pasó en Almería, pero no se habla de los efectos que tiene en las personas poco a poco con las partículas que pueden llegar a afectar de forma importante a las personas y de todos los ecosistemas del aire, del agua, que se ven afectados por todas estas cuestiones. Las evidencias son claras, pero la tosudez de los negacionistas me pone los pelos de punta cuando escucho las cosas que se escuchan, y más con gente que tiene ya ahora ya una influencia y un poder obvio y muy importante. Es así, es decir, por tanto, no hay que, cuando se dice que alguna gente no entiende, no habla de que el cambio climático son rollos, lo que hay que decir es que el calor y el fuego forman parte de este problema y este problema son dos cuestiones, además, el calor y el fuego que se potencian mutuamente y ambos tienen consecuencias sanitarias que no podemos seguir ignorando. España y Andalucía se encuentran entre los países europeos más vulnerables ante este fenómeno y este verano es evidente que es un claro ejemplo donde los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, a los incendios, a las afectaciones que vienen por las altas temperaturas o por los incendios, supera ampliamente otras catástrofes naturales mucho más visibles y que sin duda alguna se convierte en un riesgo sanitario. Y vuelvo a decir, el calor mata, el golpe de calor mata, pero el calor mata lentamente
Y eso es el gran problema. Y por tanto, las instituciones tienen que protegernos, cada persona tiene que protegerse como un elemento que ayuda a que los efectos del calor no se conviertan en fuego y por tanto no afecte a los bosques, a la humedad del suelo, a las condiciones para que cualquier chispa desencadene un incendio de enormes dimensiones y con efectos tan importantes en la salud humana. 14.100 muertes por partículas. Muchas muertes, ¿no? Muchas muertes, ¿no? Y por tanto, esas partículas, vuelvo a decir, no acaba donde acaba el incendio. Las partículas pueden desplazarse cientos de kilómetros y deteriorar la calidad del aire y por tanto afecta a las personas que ni siquiera son conscientes de estar respirando ese aire contaminado. Y ese es el gran problema. Es decir, que las consecuencias de los incendios, del calor, va ligado al efecto individual, al efecto colectivo y al efecto en los incendios, no solo por los incendios, Hoy sino por las vamos a hablar partículas de un que asesino invisible tienen los que, según los datos Sí, más recientes, ahí mata a tenemos. más de 14.000 personas al año en España. Y a ver, no estamos hablando del tabaco, ni de los accidentes de tráfico, ni de, no sé, una nueva variante de un virus. Estamos hablando sencillamente del acto de respirar. Ostras, es que es una cifra que te obliga a replantearte absolutamente todo lo que creemos saber sobre el bienestar. Porque claro, tradicionalmente la medicina se ha basado en diagnósticos muy claros, ¿no? Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra una fractura evidente y el profesional señala ahí la línea blanca y dice, bueno, ahí está el problema. Y es reconfortante porque es visible. Claro, lo ves y ya está. Pero cuando entramos en el mundo de la salud pública moderna, en los determinantes ambientales y sociales, pues esa claridad desaparece por completo. Entramos en un terreno pantanoso, un diagnóstico lleno de grises. Y por eso nuestra misión, en esta nueva inmersión profunda, es desgranar cómo el entorno en el que vivimos, específicamente la calidad del aire y el calor extremo, se ha convertido en una urgencia médica estructural. Totalmente. O sea, hemos dejado atrás la época en la que la contaminación era solo un, digamos, tema ecológico. Hoy los datos demuestran que está cambiando el ADN humano. Y para entender la magnitud de este problema, y sobre todo para encontrar una salida, hemos analizado una serie de documentos que son fundamentales. Entre ellos, uno que habla precisamente de las muertes por dióxido de nitrógeno. Y eso no podemos evitarlos. Se dice además que son 4.600, Juan Carlos, pero que si se cumplieran las directrices de la OMS, ¿podríamos haber salvado casi más de 9.000 personas? Probablemente. Y es evidente que tenemos que tener claro que todos los efectos que tiene el hecho del calor, no directamente, sino por efectos de las partículas o el dióxido de carbono y tal, son muy importantes. Se convierte en una emergencia sanitaria del presente y del futuro, ¿no? Es decir, es un problema que estamos llegando muy tarde porque el cambio climático no solo altera el planeta, está alterando nuestra salud. Y cada verano, como este verano, más aún entre el calor extremo y el fuego, siguen escribiendo certificados de defunción que en demasiados casos podrían haberse evitado. Ese es el gran problema, que el calor extremo y el fuego matan y matan directa o indirectamente. Esa muerte silenciosa que también explicabas y que sin duda alguna genera una situación alarmante, un problema dramático que sin duda alguna tenemos que intentar minimizar individualmente y colectivamente por parte de los ayuntamientos, las empresas, las organizaciones y también las comunidades autónomas, porque es evidente, y además hay que repetirlo, que el calor y los incendios no afectan a toda la población por igual. No es lo mismo vivir en una vivienda bien aislada que hacerlo en un ático sin climatización. No es igual trabajar en una oficina que hacerlo en una obra. No es igual trabajar en el campo o repartiendo mercancías durante las horas centrales del día. Tampoco es
igual disponer de recursos para abandonar una zona afectada por un incendio que carecer de alternativas. Es evidente que los barrios con menos zonas verdes alcanzan temperaturas significativamente muy superiores que barrios que tienen más árboles y por tanto es evidente que las personas con menos recursos económicos disponen de menos posibilidades para protegerse del calor, y para protegerse del humo y para protegerse del dióxido de carbono y para protegerse de las partículas. Y por tanto, eso es algo que tenemos que saber para intentar minimizar. Es decir, el código postal puede convertirse en el determinante de salud tan importante como el código genético. Profesor, una cuestión. Yo tengo ahí un montaje hecho con inteligencia artificial, pero le pedí precisamente que me hiciera el efecto de la calima. Esto que parece tan bonito, las puestas de sol, qué bonito parece el desierto y tal. Esto es otra cuestión muy mortal también, la calima. La calima es algo muy importante y que sin duda alguna tiene efectos porque tiene un problema en el aire y sin duda alguna eh, es algo que provoca tos seca, congestión nasal, picor de ojos, irritación de garganta, dificultad para respirar, pero como cuestiones sencillas. Pero lo que afecta principalmente vuelven a ser las personas, como decíamos antes, con EPOC, con asma, con enfermedades cardiovasculares o personas mayores, que son los más afectadas por esa calimia que afecta a la salud de mucha gente. Pues vaya panorama que hemos dibujado. Yo siento si le amargamos un poco la vida a quien nos escuche, pero esa es la pura realidad. El asunto de las partículas, el asunto del sol, el asunto del cambio climático, las muertes por calor y sobre todo una cuestión importante. No todos los países en Europa estaban preparados para el calor ni para el frío. En París, hoy me acabo de conocer un informe sobre la situación que viven las viviendas en París. No están preparadas para el frío extremo ni para el calor extremo, con lo cual la gente lo pasa mal en estas viviendas. En fin, hacer un resumen, estos días seguramente no le dejan ni en vacaciones, profesor, le llaman de todos sitios, pero por hacer un resumen, ¿a qué nos enfrentamos como seres humanos en este instante? Y luego, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué diablos hacemos? ¿Nos escondemos? Pues lo que tenemos que hacer es protegernos al máximo, beber mucha agua, intentar no salir en horas centrales del día, ropa clara, ropa no estrecha que nos ayude a mejorar, a poder mantener un estado de salud lo mejor posible. Bebamos agua a pesar de no tener sed. Eso es fundamental para intentar minimizar los efectos del calor, de las partículas, porque esas calor y esas partículas matan lentamente y están llegando a unas cifras insoportables que cada año van aumentando y en este año 2026 mucho más. O sea que al final el sol no era nuestro amigo, ¿no? El sol tiene efectos muy negativos, no solo para la piel, sino también para muchos órganos de nuestro cuerpo. Por cierto, el calor mata, el calor mata y mata lentamente, directamente e indirectamente. Te va a curar. Mira bien la señal, hoy no juega el carnaval. Si tu piel se pone roja ya te quiere avisar. El calor mata, mata, no me hagas bromear. El calor. Profesor, no tenemos otro regalo más bonito que hacerle que la canción, se la mandamos por correo electrónico. El calor mata, pero bueno, todavía nos queda la esperanza de que el hombre sobreviva. Y sobre todo lo más importante, digo el hombre, porque parece que las mujeres, y con esto termino ya la ronda de preguntas, son las más afectadas en las estadísticas últimamente. Esto tiene una explicación, imagino. Hay una explicación que va muy ligada a que las personas mayores hay más mujeres que hombres. Y eso, personas que son muy activas, que tienen un papel de cuidadoras además, y eso también aumenta las probabilidades de tener los efectos del calor de forma mucho más directa, ¿no? No paran de trabajar durante el día en sus casas y no todas las casas, como decíamos antes, tienen la protección adecuada para poder vivir de forma lo mejor posible. Por tanto,
protéjanse, beban agua, protéjanse y cuídense para que las alteraciones que provocan nuestro cuerpo no sean las que nos lleven a la muerte. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo de ocio. Permiso también a los compañeros y compañeras, a la familia, pero sobre todo lo más importante de toda esta historia es que todo está en los libros, todo está en los estudios, que hay que leer más, hay que ponerse al día y que hay una cuestión clara. Nada es lo que parece, pero lo que más duramente nos cuesta trabajo aceptar es la gente que niega una realidad como la que hemos contado en estos últimos 30 minutos. Profesor, me voy a ponerme un poquito debajo de la sombrilla porque creo que el sol hace de poco no salgo y no sé qué efecto causará a mí, pero el efecto que ha causado el hablar con usted, el hablar contigo, Juan Carlos, es la de reconocer que mi inteligencia artificial se emociona cuando habla de ti porque dice hay pocas autoridades en el mundo a las que se le entienda. Eso decía Google en concreto y a mí me parece correcto. Y te las gracias. Y espero que pronto tengamos muy buenas noticias porque algo bueno tiene que pasar en este país que se llama Andalucía, digo yo, ¿no? Veremos. Pero mientras tanto, protéjanse. Vuelvo a decir que es la única manera que tenemos ante el calor y ante esta situación, no solo ligado al calor, sino política, que también afecta a la vida diaria y sobre todo a las mujeres que no solo mueren por efectos del calor, sino por muertes de la violencia machista, que también en Andalucía encontramos demasiados casos que hay que intentar minimizar. Y una pregunta, ¿el calor da alucinaciones? Por ejemplo, ¿es posible ver a un fantasma de noche andando por tu casa a las 5 de la mañana? Alucinaciones puede generar el calor, por tanto, pero quién sabe. Intentemos cuidarnos para que no lleguen estas alucinaciones, pero es evidente que el calor puede generar efectos muy diversos, hasta convulsiones puede generar por el calor y por tanto protejámonos, esa es la clave, protegerse para estar lo mejor posible. ¿Te gusta el tango, Juan Carlos? Me encanta. Pues este tango se llama El fantasma de las 5. Me deja frío, me roba el aliento. Yo cierro los ojos, pero ahí sigue pegado a mí como un mal presentimiento. Dime por qué vuelve si ya lo enterré. Dime por qué mira si no le miré. La casa respira, yo no sé qué hacer. Y en cada esquina lo vuelvo a creer. Mi fantasma me sobrevuela. Mi fantasma me sobrevuela. Si les pasa eso, tranquilos, pues eso debe ser cuestión, como diríamos en Andalucía, de la calor. De la calor. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sobrevuela, mi fantasma me sobrevuela. Yo le digo vuelve mañana, pero vuelve de madrugada. Trae la sal en la lengua, trae ceniza en la piel, se siente en